5, versículo 1. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Ajá. Ese es un versículo bien sencillo que nos habla de la justificación. Dice Romanos 5:1, justificados, es decir, declarados justos, poseedores de vida eterna, salvados del infierno. ¿Qué significa? Pues, ¿por qué? Por la fe. Por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, el problema de los creyentes, el problema de las personas que van a ir al infierno por los siglos de los siglos no es el pecado. Porque, ¿pecaron ustedes esta semana? Yo sí pequé. Tuve malos pensamientos, hice cosas que no debía hacer, dije cosas que no debía decir. Y también no hice lo bueno que pude hacer, ayudarle a una persona, dar algunas monedas a alguien. Entonces, pecado no es solamente hacer lo malo, pecado también es no hacer lo bueno que podemos hacer. Entonces, y como somos seres humanos caídos con una naturaleza pecaminosa o una naturaleza inclinada al mal, ¿entiendes? Por eso la vida eterna tiene que ser por la gracia de Dios. Es decir, que no lo merecemos, que es por la fe en Cristo, ¿verdad? Entonces, esta tarde vamos a darle respuesta a esa pregunta. ¿Por quién murió Cristo? Y es una pregunta, mire, este tema es primera vez que lo predico acá, y yo recibí esta clase hace quizás unos 8 años. Esta es parte de una clase que siempre que lo doy la mitad. Pero bueno, ¿por quiénes murió Cristo? La respuesta es, vamos a ver, ¿y qué dijo el técnico ahí? Os permita. Creo que... ¿No está Gabriel por ahí? ¿Está afuera? Ah, vale. No me responde esta cosa. Bien. ¿Por quién murió Cristo? Léeme. Por todos. Todos, léelos. Por todo hombre, por el mundo, por los pecados de todo el mundo y por los impíos. A usted le puede parecer que esto es muy repetitivo, pero en el transcurso, cuando veamos los versículos, fíjense bien, cada punto tiene un versículo. Cristo murió por todas las personas, por todo hombre. El 2 es todo hombre, es todo ser humano. Número 3, murió por todo el mundo. 4, murió por los pecados de todo el mundo y por los impíos. ¿Por qué es repetitivo eso? Porque hay personas que son muy famosos predicadores que dicen que Cristo solamente murió por los elegidos, por aquellos que Cristo mismo llama para salvación, ¿verdad? Y que no es cierto que Cristo murió por todos. Por eso es que está muy repetitivo el tema este. Pero lo vamos a ver más adelante. No me funciona esto. También murió por los falsos maestros. Cristo murió por los falsos maestros. Murió por muchos. Murió por la nación de Israel. Murió por la iglesia. No, fíjate que no me funciona. ¿El qué? Sí, ya puse el... No, sí. Ahí estaba por Entonces, hermano querido, número 6, Cristo murió por los falsos maestros. Y ya le voy a explicar qué significa eso. También murió por muchos. Murió por la nación de Israel, murió por la iglesia y murió por usted.
Eso dice la Biblia. ¿Ya? Muy bien. Pero antes de eso, ¿estás listo? Yo te dije. Vale. Antes de eso, antes de ver esos 10 puntos rapidito, hermano, hay 6 palabras bíblicas que todo creyente de esta iglesia debería entender, conocer y por supuesto memorizarlas. O sea, yo les he repetido aquí, hermano, por 18 años y a mí no me molesta. Tenemos 18 años de predicar el evangelio de la gracia de Dios y estas palabritas yo las he repetido casi en cada punto. Y le digo, ponga atención, o sea, ser hijo de Dios, ser alguien salvado por gracia, no es ser alguien pasivo, ir a una iglesia, sentarse y salir lo mismo. No, hermano. Eso lo hacía usted antes en catedral, ¿me entiende? Entonces, ahora somos hijos de Dios, salvados por gracia. Tenemos una doctrina que es muy atacada hoy en día, porque mucha gente cree que la salvación es por buenas obras, o creen que la salvación es por Cristo más buenas obras, o Cristo más bautizarse, Cristo más guardar el sábado, o Cristo más dar dinero, etcétera, etcétera. Entonces es importante que entendamos qué es la justificación. El esfuerzo. Justificación es el momento en que fuimos declarados justos por poner la fe en el Señor Jesucristo. Santificación, desde el momento en que pusimos la fe en Jesucristo, es un proceso que dura toda la vida hasta que morimos. Y la glorificación es un evento futuro que es o será cuando Jesucristo venga por su iglesia por segunda vez, y ya sea que seamos resucitados o transformados, si es que estamos vivos. ¿Entendieron? ¿Entendieron? ¿Quién quiere pasar a decirlo? Siempre dicen, las hermanas primero. Si va a ver, ¿qué hermana quiere pasar a decirlo primero? A ver, gracias. Muy bien, hoy sí funciona. ¿Alguna hermana piadosa? Tienen pena, ¿verdad? Tienen pena. La justificación, hermano. Mire, esa palabrita, dije en la mañana, es clave. Por eso tocamos Romanos 5:1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La justificación es lo mismo que la salvación, es lo mismo que vida eterna. Por eso dijimos en la mañana que es una palabra técnica. Y la justificación es que Dios, que es soberano, Él declara justo o salvado o justificado a toda persona que pone la fe en Cristo. ¿Han puesto ustedes la fe en Cristo Jesús? Tienen vida eterna. No van a ir al infierno. Porque sabemos que vamos a morir algún día, ¿verdad? Pero, ¿y sabe qué? Solamente hay 2 destinos. Hay condenación eterna y vida eterna. Solamente 2. Un segundo después que usted ha sido justificado, pues usted puso la fe en Cristo Jesús, comienza el proceso de santificación. Eso dura toda la vida, hermano. Desde ese momento que usted puso la fe en Cristo y nació de nuevo y que vino el Espíritu Santo a su vida, ahí comienza y va a durar hasta que nos metan en un ataúd. Y esto es por medio del Espíritu Santo y por medio de la palabra de Dios. Entonces, oigan, un creyente que no lee la Biblia siempre va a ser un niño en Cristo. Que por cualquier cosa de la iglesia se va a resentir y se va a ir. Entonces, si usted no lee la Biblia, usted no va a crecer espiritualmente para llegar a ser un creyente maduro,
un creyente que usted pueda guiar a otras personas a Cristo Jesús para que se salve. Porque ese es el deseo de Dios. Que sea un creyente robusto, un creyente, ¿cómo se llama?, con conocimiento, que predique a Cristo. Porque Cristo eso vino a hacer, a predicar y a salvar lo que se había perdido. Entonces ahora tenemos nosotros esa misión. No es solamente del pastor la misión de evangelizar y de discipular y de predicar. Bueno, de hecho, aquí tenemos 7 predicadores en esta iglesia que han entendido que es importante predicar la palabra de Dios. Y por último, la glorificación, que es un evento futuro. Como iglesia esperamos que Cristo venga pronto. El mundo está bien problemático, ¿verdad? Todo está caro y se va a poner más caro. Por favor, hermanos, no gastemos nuestro dinero en lo que no es pan. Lo más importante, ¿verdad?, es que usted compre sus alimentos y no malgaste su dinero en cosas vanas. De hecho, hablamos de finanzas en la mañana, ¿verdad? Entonces, ¿por qué algunas familias tienen problemas económicos? ¿Por qué quieren cosas, quieren electrodomésticos, quieren teléfonos nuevos, quieren ropa nueva, ropa de marca, zapatos de marca, carteras de etcétera? Y se complican la vida, ¿verdad? Yo no sé si en la mañana terminé un pensamiento que iba a decir que en los matrimonios puede haber mucho amor, muchos besitos, muchos abrazos. Pero cuando faltan los frijoles y el arroz, la pasta de dientes, el jabón, ¿entiendes?, se pone conflictivo el ambiente. Y se lo aseguro. Porque puede haber mucho amor. Pero cuando faltan las cosas básicas para vivir, en ese matrimonio van a haber problemas. Entonces, glorificación, dijimos, en el futuro Cristo viene por su iglesia. Los que han muerto en Cristo van a resucitar primero, y los que hayamos quedado seremos transformados en un cuerpo incorruptible como el cuerpo de Cristo Jesús, ¿verdad? Otro día voy a hablar más detenidamente de esto con versículos, pero esos son los 3 tiempos de la salvación. En el librito, el evangelio que usted ya recibió, hermano querido, ahí tenemos los 3 pasos de la salvación, y el hermano Jan nos va a explicar muy bien ahorita. Imputación. Todos nuestros pecados de todos los tiempos fueron imputados en el cuerpo de Jesucristo cuando estaba crucificado. Sustitución. Él nos sustituyó a nosotros porque nosotros deberíamos de haber muerto en esa cruz y no Él. Y la propiciación es que Dios Padre satisfizo la ira y la justicia con la crucifixión de Jesucristo. Yo le tomo fotografías ahí más. El otro domingo traiga un papel y lápiz para apuntarlo, porque es importante como miembro de esta iglesia local que usted sepa esos seis términos. La imputación, cuando alguien, digamos un automovilista golpea a un señor y muere, la policía le imputa ese delito al conductor del vehículo, se lo coloca a él como persona, no al carro, no, a él como conductor. Igualmente, hermano, en la imputación, Dios el Padre tomó todos los pecados de todas las personas, de todos los tiempos, y lo colocó en el cuerpo de Cristo. Por eso usted tiene vida eterna, porque Cristo en la cruz pagó por todos sus pecados, pasados, presentes y futuros. ¿Sí, hermano? Usted está en paz con Dios. Los que no tienen un redentor o salvador, ellos van a ir a pagar en el infierno por sus pecados por los siglos de los siglos. Por eso es grave que la gente muera sin Cristo, ¿verdad? Por eso es grave que algunos de sus familiares rechazan a Cristo. Entonces, la gente que va al infierno no es por pecadores, porque todos pecamos. Van a ir por incrédulos, por rechazar a Cristo Jesús. Entonces, eso es la imputación. 2, la sustitución es que Cristo en la cruz tomó nuestro lugar. Yo merecía morir. Yo merecía ser latigado, escupido y golpeado.
pero mi buen Señor tomó ese lugar por mí. Él hizo un pago completo. Y la propiciación es que cuando Cristo murió en la cruz por todos nuestros pecados, eso satisfizo la ira y la justicia de Dios. Dios es santo y es justo. Y Dios salva a pecadores como nosotros porque descargó su ira en su Hijo amado Jesucristo. O sea, Dios no tolera el pecado. ¿Por qué dijo Cristo en la cruz, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Porque Dios aborrece el pecado, hermano. Y todos los pecados de la humanidad estaban en el cuerpo de Cristo, por eso Dios el Padre se había alejado. Entonces, pero Él se dio por satisfecho porque ahora podía salvar pecadores como nosotros, porque ya había alguien que había pagado por todos los pecados del mundo. Muy bien, ¿por quién murió Cristo? Número 1, murió por todos. Y dice 1 Timoteo 2, 5, 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. La palabra clave es rescate. Pero en el versículo 5 dice algo interesante, que hay un solo Dios y un solo mediador. ¿Ha oído usted que por ahí hay otra mediadora? Que cuando usted peca, Cristo se enoja y la mediadora va ahí a calmar a Cristo. ¿Ha oído usted eso? Eso no está en la Biblia, ¿no? Pero sí dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Por eso Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Ese es Juan, 14:6. Yo soy el camino. Porque la gente dice, ¿y cuál es la religión verdadera? Yo quiero ir a la religión verdadera. No existe, hermano. No existe ninguna religión como medio de salvación, pero sí existe un Salvador y Redentor que salva a pecadores como nosotros. Cristo Jesús, Él dijo, repito, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Entonces no ande, y también a veces cuando oramos decimos, Diosito, Dios, haceme esto, Dios, haceme aquello. No. Cuando le pidamos algo a Dios, hagámoslo en el nombre de Jesucristo. Porque esa es la enseñanza. No es que vamos a pedirle directamente a Dios, sino que tiene que ser por el mediador, por medio de Jesucristo. Entonces Cristo se dio a sí mismo en rescate. ¿Por quiénes? Por todas las personas. Pero la gente dice, qué fácil así la salvación. La salvación, hermano, tiene precio. Es la preciosa sangre de Cristo. ¿Entiende? Y usted tiene solamente que creerlo. Y como es bien fácil, a veces es difícil de creer. Y la gente quiere hacer obras para salvarse. Muy bien. ¿Por quiénes murió Cristo? Cristo murió por todo hombre. Hebreos 2:9. Pero vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles, a Jesús, coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte, para que por la gracia de Dios gustase la muerte por todos. Wow. ¿Por qué dice el escritor de Hebreos que vemos a aquel que fue hecho un poco menor que los ángeles? ¿Que acaso Jesucristo no es Dios? Jesucristo es Dios. Pero cuando dice Hebreos que fue hecho un poco menor que los ángeles, como hombre, ¿entiende? Como hombre, acuérdense que Cristo, cuando estuvo en la tierra, Él fue 100% Dios y 100% hombre. Entonces, Cristo como hombre es un poco menor que los ángeles. ¿Entienden? Entonces, fue coronado de gloria y de honra a causa del padecimiento de la muerte. Mire qué palabra, que por la gracia de Dios
gustase la muerte por usted y por mí. En otras palabras, nosotros como pecadores, hermanos, merecemos la muerte. Nosotros como pecadores que pecamos a diario, merecemos el infierno. Pero por la gracia de Dios, Cristo gustó la muerte por todos nosotros. ¿Le gusta esa noticia, hermano? ¿Y qué tiene que hacer usted para recibir ese perdón? La fe solamente en esa verdad, que Cristo es el camino, la verdad y la vida. Pero como el ser humano es un poco religiosón, ¿verdad? Entonces, no tengo que hacer nada. ¿Cómo no? Usted puede evangelizar, puede servir en la iglesia, tiene que leer la Biblia. Ya no, pare, muchas cosas. Entonces, pues, porque la gente a veces pregunta, ¿y qué tengo que hacer? Muchas cosas que están en la Biblia. Es más, Dios tiene un plan específico para su vida. Mire, y se lo voy a decir con amor. Mire, no importan nuestros pecados personales, Dios quiere que usted cumpla el plan para cual Él lo salvó a usted. Y déjeme decirle, hermano, que no es solamente oír conferencias. No. Vimos en la mañana, mínimo. Va, como usted quiere hacer obra, ¿verdad? Porque usted siente que la salvación es muy fácil. Los creyentes salvados por gracia deberíamos evangelizar, discipular, predicar, ser generoso con los creyentes y con los no creyentes, ser un buen vecino, etcétera. Eso es el resultado de que somos salvos por la gracia de Dios. No es que no son evidencias, no, simplemente alguien que ha sido salvado naturalmente va a buscar hacer lo que a Dios le agrada, ¿verdad? Aquí le decimos, lea el Nuevo Testamento. Usted dice que la salvación es muy fácil, ¿verdad? Pero ¿por qué no le gusta leer la Biblia? ¿Por qué no le gusta leer el Nuevo Testamento? Porque ahí le va a revelar Dios el plan para su vida. Pero yo tengo que seguir, hermano. Ya le dije lo que le iba a decir en este punto. ¿Por quiénes murió Cristo? Por el mundo. El clásico Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios para salvarnos a nosotros, Él tomó la iniciativa. Oiga bien, dice, porque de tal manera amó Dios al mundo. Vamos a ver más adelante que Cristo nos amó antes que naciéramos. Así como lo oye. Ese es el verdadero amor, hermano. A veces la gente, ¿me entiende?, un poco equivocada, anda buscando amor en otro ser humano y se desespera, ¿verdad? Y se frustra y se deprime cuando no ve el inmenso y maravilloso amor de Cristo para nosotros. Hermano, eso es lo que a mí me anima a predicar. O sea, ¿qué hice yo para merecer la tremenda bendición de ser salvado por gracia? Y casi todos los días le doy gracias a Dios por usarme para predicar. Porque para mí es un privilegio predicar de la Biblia, hermano. Si cuando yo puse la fe en Cristo, yo ignoraba todo lo que decía la palabra de Dios. Y yo me siento privilegiado. Yo renunciaría a ser alcalde de este país, prefiero ser predicador. Renunciaría a ser presidente de este país, prefiero ser predicador. Porque esa es la voluntad de Dios para mi vida. Porque de tal manera, mire lo que hizo Dios. Dios primero nos amó, después nos dio a su Hijo. ¿Para qué, apóstol Juan?
para que todo aquel que en él cree, esto es lo único que usted tiene que hacer, no se pierda, y Dios nos va a dar vida eterna. Cosas que Dios hace, ¿y qué tiene que hacer usted ahí? Solo creer. Es decir, poner la fe, la confianza y la esperanza en Cristo Jesús, que por la fe en Él usted tiene vida eterna y no verá el infierno. ¿Por qué? Porque Él nos amó, nos dio a su Hijo, ¿verdad? Para que no nos perdamos en el infierno y tengamos vida eterna. Están 4 cosas subrayadas, miren, que hizo Dios. Usted solo creer, solamente creer. Muy bien, ¿por quién murió Cristo? Por los pecados de todo el mundo. Primera Juan 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Se acuerda esta palabra? Propiciación, hace poquito la vimos, ¿verdad? Juan, el apóstol, fue el mismo que escribió el Evangelio según San Juan. Aquí estamos en la primera carta de Juan. Y Juan, hermano, el apóstol, aquel apóstol piadoso que se recostó en el pecho de Jesús, era un pecador. Era un pecador. Era un pecador, Ulises. Era un pecador. A veces pensamos que la gente de la Biblia no pecaba, hermano. ¿Cómo no? Oye bien, toda la gente que aparece en la Biblia eran pecadores y fueron redimidos por la sangre de Cristo, no por buenas obras. Una persona que cree que va a obtener la vida eterna por esfuerzo personal, él mismo quiere ser su redentor, él mismo quiere salvarse. Absurdo, absurdo, completamente. ¿Por qué Juan era un pecador? Dice él: hijitos míos de la iglesia de Jerusalén, estas cosas les escribo en esta carta para que no pequen. Pero si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre. ¿A quién? A Jesucristo el justo. Él, Cristo, es la propiciación. Él fue el sacrificio apropiado que satisfizo la ira y la justicia de Dios. Oye bien, y Él es la propiciación por nuestros pecados. Juan se incluye, hermano. Juan está hablando de nuestros pecados. Será un pecador que necesitaba un redentor, y Cristo lo había redimido. Y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Quiere decir esto que todas las personas van a ser salvas, hermano? No quiere decir eso. Cristo efectivamente murió por todos los pecados, de todas las personas, de todos los tiempos, pero de aquellos que creen esa verdad. Los que han nacido de nuevo. Entonces, ahorita, hermano, en el mundo, la mayoría de personas son incrédulas, son inconversas. Hay un poco de creyentes. Sí, Cristo murió por todos, pero aquellos no quieren creer o confiar que ya Cristo pagó por sus pecados. Es más, van a una religión, fíjense, y son muy buenos, y fueron al Vía Crucis, y fueron al Santo Entierro, y comieron trozos de pescado, porque es pecado comer carne en esos días. Y comieron mangos con miel, porque eso hay que comer en ese tiempo. Y creen que porque hicieron eso son aceptables ante Dios. Nada que ver, nada que ver. Entonces, hermano mío, el apóstol Juan, fíjese, y esa carta fue dirigida a creyentes. El apóstol Juan fue pastor en la iglesia de Éfeso, que era la mejor iglesia en ese momento. Y él era muy... Mire, ¿y cómo le dijo Cristo a este Juan?
Como le dijo Bonerges, ¿verdad? ¿Qué significa eso? Hijo del trueno. Aquí vemos un Juan transformado, que trata a los creyentes, hijitos míos, no pequen. Y si han pecado, tienen un abogado. Por eso aquí en esta iglesia local nunca le decimos no peque, porque pecamos. Aquí le decimos confiesa sus pecados a diario. Dice primera de Juan que si confesares tus pecados, Él es fiel y justo para perdonar vuestros pecados y limpiarte de toda maldad. Primera Juan 1:9. Entonces, para tener una buena comunión con Dios, es importante, y necesario confesar los pecados a diario. Porque todos pecamos. Todos pecamos. Muy bien. ¿Por quién murió Cristo? Por los impíos. Romanos 5:6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Y qué significa la palabra impíos? Perversos, delincuentes, pecadores, incrédulos, inconversos, irredentos, enemigos de Dios. Todo eso, hermano, éramos antes de ser adoptados en la familia de Dios. En otras palabras, hermano querido, Cristo en la cruz no murió por gente buena. La gente buena está allá en aquel equipo, ¿me entienden? Que creen que no ocupan de iglesia, ni de Cristo, ni de sangre redentora, porque ellos no le hacen mal a nadie. Es más, ellos dan limosna a la gente, ¿verdad? Le dan ayuda al asilo de ancianos, van a una iglesia, no dicen malas palabras y creen que son buenos, ¿verdad? Entonces, Romanos 5:6 dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, es decir, que no podíamos salvarnos a nosotros mismos, a su tiempo murió por impíos. Por impíos. Muy bien, ¿por quién murió Cristo? Por los falsos maestros. Segunda Pedro 2:1 dice, Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. este es un punto bien crítico, fíjese. Me recuerdo que estaba recibiendo clases aquí en la iglesia hace años y estaba exponiendo al hermano Jorge Esperanza y tocó este versículo y él preguntó, ¿y los falsos maestros van a ser salvos? No, dije yo rápidamente. Y el hermano Luis, el hermano del maestro, dijo, sí. Mire, esto es lamentable, hermano. No es que defender, bueno, y luego, o sea, el hermano después lo explicó, ¿verdad? Y dije, sí, el hermano Jorge, excelente maestro. Sí, dije yo, o sea, es cierto. Pero yo siempre he tenido la costumbre que leo para estar mayor informado. Y esto es bien lamentable. Oye bien, no es que defendamos falsos maestros. Yo conozco falsos maestros que conocen esta doctrina bien, pero no la predican. Y les explico después. Es lamentable, no es que defendamos a esos falsos maestros, defendemos la doctrina bíblica. Es lo mismo como que alguien que aquí es salvo, 100%, legítimamente salvo, y luego no se quiere congregar, la gente pregunta, ¿será salvo? La respuesta es, sí, salvo, nació de nuevo, es un hijo desobediente, rebelde, que a su tiempo Dios lo va a disciplinar. Entonces, igualmente, maestros, compañeros míos de seminario, que entendieron bien la doctrina de la gracia de Dios y hoy no le enseñan, es porque ellos tienen temor de ser expulsados de su iglesia. ¿Me entiendes?
Ya son personas adultas, tienen hijos en la universidad. ¿De dónde van a pagar los estudios? Si ellos están a tiempo completo y la iglesia les da un salario y la iglesia los mantiene. Ese es el problema, cuando la palabra de Dios se empeña. Yo le decía a mi discípulo el día viernes, cuando yo estaba en el seminario bíblico aquí con el hermano Napoleón Carías, él siempre nos dijo, si ustedes algún día pastorean, siempre trabajen, para que al predicar tengan libertad de predicar la palabra de Dios y que nadie los esté mandando, que tiene que predicar esto o aquello. Hay una iglesia aquí cerquita, aquí, donde me contaron que cuando el predicador habla fuertemente del pecado en el púlpito, viene la junta directiva y lo reúne. Hermano fulano, está predicando muy fuerte usted. Él tiene un salario. Entonces, esos señores gordos que están ahí, viejos, son sus patrones que le dan el cheque a fin de mes. Entonces, él va a predicar lo que ellos quieren. Y así hay muchas iglesias, ¿verdad?, donde la junta directiva es quien manda. Y casi siempre en esas juntas directivas están las personas adineradas de la iglesia. Entonces, ¿me entiendes? Mis queridos ex compañeros de seminario, ahí los veo por Facebook, y hace poco vi a uno, me dio pena ajena, hermano. Estaba en una velación, en un entierro, y él mismo dice, ¿verdad? Se ve bastante gente. Y dice aquí hay bastante gente sin Cristo, dice él, y empieza a predicar, nada para que se salvara esa gente, pues, hablando de Dios, de la iglesia, portarse bien. Es lamentable. Entonces, hermano, Dios salva a una persona que pone la fe en Cristo. Dios no le garantiza cómo este tipo va a ser en el futuro. Nada que ver. Entonces, nuestro versículo dice, pero también hubo falsos profetas entre el pueblo. O sea, desde el Antiguo Testamento, hermano, hay falsos maestros. ¿Cómo identificar a un falso maestro que predica en internet? Si no predica que la salvación es por fe sola, en Cristo solamente, es un falso maestro. Así. Esa es la plomada bíblica que hay que ponerle a cualquier predicador. Entonces, querido hermano, hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrán entre vosotros falsos maestros. ¿Que qué, Pedro? Que introducirán encubiertamente herejías. Estas son doctrinas perversas. Si usted quiere salvarse, tiene que guardar el sábado. Eso es perverso, hermano. Eso es para judíos. Eso es para judíos. Es más, ya no es ni para judíos, porque ya Cristo vino. Pero usted ve, mucha gente no trabaja el sábado. Y creen ellos que son salvos y que usted y yo, que no lo guardamos, no somos salvos. Esa es una salvación por obras. Entonces, en los falsos maestros que ya fueron salvados para su consumo personal, pero oiga bien, hermano, esta doctrina de salvación por gracia no atrae a la gente. Mire, yo creo que en toda mi vida no vamos a llenar estas 80 sillas, ¿no? Porque a la gente le gusta un evangelio de esfuerzo, de dar dinero, de sembrar para que Dios me dé más dinero. Eso quiere la gente. ¿Se acuerdan como vimos en Hechos, cuando Pablo predicaba el evangelio, cómo los judíos lo perseguían y lo apedreaban? Sí. Y mire, dice, este hermano Willy es bien exagerado. Si usted evangeliza predica este evangelio, va a haber el rechazo de la gente. Si no lo predica, nunca lo va a ver. Nunca lo va a ver. Pero bueno, entonces, oiga bien,
estos falsos maestros introducirán encubiertamente herejías destructoras que mandan a la gente al infierno. Eso es lo grave, hermano. Que el falso maestro es salvo y que él por dinero predica según conveniencia para que llegue más gente y recoger más dinero. Pero él es salvo, pero los oyentes, hermano, van al infierno. Mire, sobre todo, yo los he marcado a los dos pastores de las dos iglesias más grandes del Salvador. Ellos saben la gracia. Le digo los nombres, o ya los conozco. Gio, ¿quiénes son? Amigos tuyos. Esos son los míos, hombre. El de la barbita simpática es uno de ellos. Ellos lo saben, yo los he oído que lo predican, pero no lo hacen frecuentemente porque la gente se va a molestar, va a dejar de diezmar, va a dejar de reunirse, porque ese es el precio a pagar. Que la gente, la libertad que tenemos en Cristo Jesús, eventualmente la va a tomar como libertinaje. Pues ya no me congrego. Pues voy a ir a parrandear por ahí, por allá. Voy a ir para Cuco a surfear como nuestro amigo, ¿verdad? Pero ese no es mi problema, hermano. Yo no tengo problema con eso. El problema es el del que malentiende la doctrina de la gracia de Dios, que no es libertinaje, no es licencia para pecar, no es legalismo. ¿Me entiendes? Entonces, si quiere después pregunte quién es el de la barba simpática. El otro es un pastor muy sobrio, muy serio, muy elegante, bíblico, excelente. Yo lo he visto predicar la gracia en el púlpito. Muy bien, dice, muy bien. Pero cuando llega al punto de decir la salvación no es por congregarse, no lo dice. No lo dice, porque la iglesia tiene miles de personas en todo El Salvador. Es la otra iglesia más grande de El Salvador. No lo dice. Mire, y así como lo dice él, no se capta, pues. No se capta. Él sabe, si yo lo digo, que la salvación no es por congregarse, culturalmente esa iglesia va gente humilde, que lo van a tomar como licencia, o sea, como libertinaje. Y él no quiere pagar ese precio. ¿Por qué? Porque están construyendo una mega iglesia por ahí, ocupan dinero y ocupan personas. Ya le dije, él es un pastor, yo lo admiro, me gusta como predica, lo oigo, lo veo. Pero es ahí donde, ahí cae, mire. Por sus intereses tiene varias emisoras, yo las ando en el teléfono, tiene 4 emisoras radiales, yo las ando en el teléfono. Tiene canal de televisión, ¿sí? Y no pasan publicidad, o sea que la iglesia tiene que mantener toda esa estructura, y eso requiere dinero. Entonces, ¿me entienden? ¿Cómo estos líderes hacen mercancía de la gente para mantener ese tremendo elefante que se llama iglesia? Y pervierten el evangelio de la gracia de Dios. Falsos maestros salvados por gracia. Y todavía un día hablando con el hermano Germán, yo lo aprecio, hermano, ahí estamos afuera hablando, y así me hizo la pregunta. Yo estaba hablando con alguien, y mire, me dijo, ¿y el fulano de tal? Sí, le digo, ¡eso lleva del diablo! Me dijo. Pues, el hermano es bien, lo que los buenos saben es que es bien tranquilo, ¿verdad? Bien relajado. ¡Eso lleva del diablo! Me dijo. No, Germán, el tipo lo sabe, yo lo he oído. Es para su consumo que es salvo. Pero no le conviene, ¿verdad? Porque tienen locales, radios, televisión, ocupan dinero. Entonces, estos herejes aún negarán al Señor que los salvó por intereses económicos, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Dios disciplina a sus hijos a su manera,
a su tiempo. Yo no soy que... A mí no me interesa, a mí me caen bien los dos. Son pastores simpáticos, inteligentes, pero herejes. ¿Cómo estoy con el tiempo? Hay Santa Cena, ¿verdad? ¿Cómo estamos, chef? Va. Corro entonces, ¿por quién murió Cristo? Por muchos. Mateo 20. Vamos. Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiera ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos. Ajá. ¿Por qué puse ese versículo ahí, hermano? Porque algunos maestros, falsos maestros bíblicos dicen, miren, Cristo no murió por todo. Cristo murió por muchos, por los elegidos, por aquellos a quienes Dios atrae, ¿verdad? Y les da la fe para que se salven. Porque versículos como este, hay unos 4 o 5, donde ellos se basan, ¿verdad? Es una iglesia que está avanzando fuertemente en Latinoamérica y también en El Salvador. Yo hace poco me cambié de cable a Tigo, a Claro, y sorpresa, ahí tienen un canal estos señores, que son calvinistas, y se reúnen en un hotel en El Salvador, y digo, wow, oiga bien, ¿cree usted que cuesta un 5 hacer culto todos los domingos en un hotel de prestigio en El Salvador? No. Entonces, esos señores, como le digo, están avanzando muy fuertemente porque suenan bien espirituales y dicen cosas así, miren, si tú eres salvo por la gracia de Dios, tienes que dar evidencias que sos salvo. Si vos venís aquí y te sentás y solo oís, ¿quién sabe que seas salvo? ¿Les gusta ese evangelio? ¿Ah? Es un evangelio falso. Es un evangelio que descalifica más algunos que solamente vienen el domingo a la iglesia. Y no vienen todos los domingos. Lo digo con amor, ¿verdad? Entonces en esa iglesia a usted le ponen rótulo de descalificado. ¿Por qué? No da evidencia de que es salvo. ¿Me entiende? Entonces, por eso, hermano querido, aquí le decimos, lea el Nuevo Testamento. Mire, y léalo de corrido. Si algo no le entiende, no se detenga, usted siga. Que van a haber partes que sí bien las va a entender. Entonces, esas partes que las entendemos bien, pongámoslas en práctica. Fácil. Voy terminando. ¿Por quiénes murió Cristo? Murió por la nación de Israel. Fíjese. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, vosotros no sabéis nada, ni pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que, como era el sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Bien, ¿quién era Caifás? Era el líder del judaísmo, de la religión que mató a Cristo Jesús. ¿Miren? Estos fariseos, estos individuos, ellos ayunaban, hermano. Ellos oraban 3 veces al día y tenían una apariencia piadosa. Entonces, este era el líder, era Anás y Caifás. Este diálogo que usted ve aquí se dio después que Cristo resucitó a Lázaro. Entonces, ese milagro, hermano, conmocionó a los líderes del judaísmo. Tienen esta plática y dicen ellos, vosotros no sabéis nada, ni sabéis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo, y no que toda la nación perezca. ¿Qué está diciendo él? Está diciendo, hey, este hombre resucitó a Lázaro. Lázaro tenía 4 días de muerto. Entonces, cuando más gente se dé cuenta, ¿verdad? Esta gente va a seguir a Cristo Jesús.
y se siguen a Cristo, todo el pueblo, los romanos se van a levantar y van a empezar a matar gente. Hermano, si eso hubiese ocurrido, ¿tenía Cristo poder para derrotar a los romanos? Sí, y eso hubiera pasado. Hermano, si el pueblo de Israel hubiese aceptado a Cristo como Redentor y Salvador, hermano, no estaríamos aquí sentados. Porque hubiese comenzado una batalla entre los israelitas y el imperio romano que gobernaba en Israel. Entonces, estos tipos lo sabían. Ellos conocían el Antiguo Testamento. Y por eso dicen, es mejor que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Ellos no confiaban en que Dios podía darle la victoria al pueblo de Israel. Así como el Antiguo Testamento, usted lo ha leído, ¿verdad? Ah, no lo ha leído. El Antiguo Testamento, cuando los enemigos de Israel, del pueblo de Israel, iban a atacarlos, Dios mandaba fuego del cielo o granizo y los derrotaban. Dios hizo abrir el mar rojo y pasó el pueblo en medio, y cuando venían los egipcios corriendo, hermano, Dios juntó las aguas y se murieron los egipcios. Entonces Dios es capaz de dar la victoria. Entonces los tipos estos sabían eso. Mejor que se muera Cristo y nosotros seguimos con nuestra religión, ¿verdad? Vendiendo ahí en el templo los animalitos y cambiando monedas, y van a seguir en su negocio. Por eso mataron a Cristo, hermano. Porque la religión del judaísmo, los que han leído la Biblia saben, ¿verdad? Que Cristo en una ocasión entra al templo y ¿qué hizo, hermano? Le botó las mesas a los cambistas, cambiaban dinero, gente que venía de afuera cambiaba el dinero ahí en el templo y esparció los animales. Era un negocio, hermano. Como ahora en unas iglesias que es puro negocio ahí, pues. Venta de pupusas, de panes, de elotes locos, ¿me entiendes? Colegios aquí, hasta chicas de Honduras venden a los bandidos, pues. En las iglesias evangélicas. Ropa interior, etcétera, etcétera. Entonces, esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era el sumo sacerdote, el líder, aquel año, profetizó el salvaje que Jesús había de morir por la nación. Mire qué profecía más perversa es. Voy terminando. ¿Por quién murió Cristo? Por la iglesia. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Efesios 5:25 manda a los esposos a que amemos a nuestras esposas, porque no nos cuesta, nosotros somos amorosos. Estoy siendo irónico, no me crea. Y da ese mandamiento. Pero Cristo, el apóstol Pablo dice esto a los maridos, que amen a sus esposas, así como Pablo, así como Cristo amó a la iglesia. Usted es iglesia, Cristo le amó antes que usted naciera. Cristo sabía que usted iba a poner la fe en él y iba a ser salvo. Y se entregó a sí mismo por ella. Esto es amor, hermano. Este es el verdadero y legítimo amor, que Cristo nos amó antes que naciéramos y que Él murió y se entregó por nosotros, por la iglesia. ¿Y quiénes son la iglesia? ¿Solo esta iglesia? No. La iglesia universal de Cristo está constituida por todas las personas en el mundo que han puesto la fe sola en Cristo. No dije a todos los que van a una iglesia evangélica, no dije eso. Dije que la iglesia de Cristo está constituida por personas que han puesto la fe sola en Cristo sin agregarle nada. ¿Me entendió? Y termino. ¿Por quién murió Cristo? Cristo murió por usted y por mí. Y Gálatas 2:20 lo resume muy bien. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. El apóstol Pablo
un hombre muy usado por el Espíritu Santo, dice eso, que Cristo me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y todo el versículo dice, con Cristo, dice el apóstol Pablo que escribió esta carta, estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo. O sea, mi yo ya no me gobierna, mi ego, mi orgullo ya no me gobierna. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Ese es amor. Ese es amor. Vamos a tener Santa Cena, así que nuestro hermano Denis es el encargado, así que él la va a presidir.